Invoco el nombre del Señor Jesucristo en este momento, hermanos, y voy a dar lectura a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1. Damos lectura a esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, te agradecemos por tu Hijo Jesús. Ahora, Señor, invoco tu nombre, tu presencia, para que esta palabra vaya y cumpla el propósito para el cual tú la envías a cada corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta palabra tiene como título Dios ha hablado por su Hijo, y que antes Dios habló de muchas maneras a través de los profetas, pero ahora en este tiempo Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y está a la diestra del Dios Todopoderoso. Bueno, nosotros, dice la Escritura, que estamos fundamentados en Cristo el Señor. Él es nuestro fundamento. Pero también tenemos la estructura de los profetas, como dice la palabra de Dios, que el fundamento de los apóstoles y profetas, y Jesucristo la principal piedra del ángulo. Ese es nuestro fundamento, Cristo. Lo que dice la Biblia, lo que dicen los profetas, pero también lo que dice los apóstoles del Señor. Siempre tiene que haber un balance en nuestra fe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la enseñanza cristiana que nos han enseñado los apóstoles y ha llegado a nosotros a través del Nuevo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento vieron al Mesías por la fe, lo vieron de lejos, vieron también la vida, la muerte, especialmente Isaías, vio con mucha claridad el sacrificio de Jesús, vio su sacrificio, su dolor, le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas nuestros pecados fueron sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Otros profetas también escribieron por mucha nitidez. Los apóstoles vieron de manera directa, estuvieron con él, comieron a la mesa de él también, escucharon sus enseñanzas de manera muy directa. Estuvieron de manera muy presencial con el Mesías, fueron sus testigos, testigos de su muerte como también testigos de su resurrección, y fueron portadores del mensaje de Jesucristo. Y bueno, de ellos nosotros recibimos el mensaje de testigos presenciales de la obra del Señor Jesucristo. Ellos fueron los primeros testigos, los apóstoles, los primeros discípulos del Señor, los primeros mensajeros, representantes autorizados del mensaje salvador del Señor Jesucristo. Tenemos ahí en Hechos de los Apóstoles cuando Pedro predica ese mensaje poderoso después de Pentecostés. Luego anuncia que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Jesucristo es el Señor. El fundamento de los apóstoles y profetas
La base de eso es Jesucristo mismo. Él es nuestra base, Él es nuestra salvación. Lo que Dios ha hablado a través de su Hijo es autoritativo, es la verdad, es la razón también de nuestra existencia. Bueno, hablando sobre esto, me llama mucho la atención cuando en la Biblia también vimos ahí cuando Pilatos está queriendo salvar al Mesías. Esta semana pasada estuvimos hablando de toda la pasión de Cristo, el proceso, el paso hacia la cruz. Luego vimos su resurrección a través de la Escritura. Entonces me recuerda también ese momento cuando Pilatos no quería condenar, no quería llevar a la cruz a Jesús, así que le presentó algunas posibilidades al pueblo, pero el pueblo dijeron: suelta a Barrabás y que Jesús vaya a la muerte. Estaba establecido, era la forma como el Padre quería salvarnos, quería entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener eterna redención. Así que agradecemos al Padre eterno, agradecemos a Jesús porque tuvo toda la disposición, aún en el sufrimiento que tuvo ahí en Getsemaní, en esa disyuntiva donde le decía al Padre: Padre, saca de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces fue un proceso duro, pero aún con todo, ahí tenemos a Pilato que le dice a la gente: ¿qué pues haré con Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, llamado el Mesías? Les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Una pregunta inquietante le dice a esta gente, pero la gente no tenía ninguna otra idea, sino crucifícale, crucifícale. No tenía ninguna otra idea en mente. A veces los seres humanos somos tan testarudos, tenemos solamente una idea y no nos enfocamos en eso. Y eso podría perdernos a veces cuando nos enfocamos en hacer nuestra propia voluntad, ir hacia nuestros propios pasos y no dejarle el lugar a que Cristo sea el que gobierne nuestro hogar, que gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos, de tal manera que los pensamientos nuestros sean los pensamientos de Cristo. Dice la Biblia que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Eso significa que le entreguemos al Señor Jesucristo nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser. Le dejemos a nuestra vida, totalmente nuestra vida. Nos crucifiquemos a nosotros mismos y dejemos que Cristo viva libremente su vida a través de nosotros. Entonces hace esta pregunta: ¿qué haré con Jesús de Nazaret, llamado el Cristo? La multitud le dijo: crucifícale, crucifícale. Nosotros, ¿qué haremos con Jesús? Ya vimos los pasos de la Semana Santa, ahora vamos hacia adelante, todavía estamos en Cristo y vamos a morir con la ayuda del Señor en Cristo siempre. Entonces creo que está determinado que nosotros avancemos hasta el final. Pero es bueno hacerse esta pregunta, porque gente buena quizás no se hizo esta pregunta. Me acuerdo este jovencito que se acercó a Jesús ese día. Era un hombre rico, un hombre que tenía posesiones, tenía un buen pasar, pero sin embargo quiere ser un discípulo del Señor. Siente esta pasión en el corazón por servirle, por ir también con los demás que están sirviéndole al Señor. Y el Señor le dice: bueno, ¿has cumplido con los mandamientos? Sí, le dijo: desde niño he cumplido los mandamientos. Era un buen chico, una buena persona, un buen candidato para el reino. Pero bueno, el Señor le dice: bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Qué maravilloso el llamado del Señor, entregarlo todo, de eso se trata. Cuando Dios llama hay que dejarlo todo en el altar del Señor, porque lo que se nos viene es grande, es la salvación, es ser amigo de Dios, es ser alguien que camina con Dios, eso es impagable. Por tanto, hermano, valore con todo su corazón el llamado del Señor, que Dios le ha hecho un llamado a la salvación, pero no solamente a la salvación, sino a una vida de integridad, una vida completa, rendida a los pies de Cristo, una vida de amistad con Dios, porque el Señor le dice y nos dice a cada uno de nosotros: no le llamaré más discípulos, le llamaré amigos.
Por tanto, es bueno recibir esta amistad de parte del cielo, de parte de Cristo, vivir para Dios hasta el último suspiro de nuestra vida. Va a haber una lucha interior permanentemente en cada uno de nosotros, que Satanás nos quiere volvernos otra vez a la cautividad. Porque dice la Biblia que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo del Padre. Por tanto, es algo grande. Dios nos restauró, Dios nos salvó, nos dio su amistad. Él vive en nosotros, envió su Espíritu Santo para que nunca más estemos solos. Por tanto, es necesario buscar a Dios con todo el corazón y que suene ahí en su mente, también en la mía. ¿Qué haré yo con Jesús de Nazaret? Estoy dispuesto a rendirle mi corazón para no tener solamente el nombre de cristiano, para llegar en algún momento a ser un cristiano nominal. Un cristiano nominal es alguien que tiene nombre de Cristo. ¿De qué religión es usted? Yo soy cristiano, no tengo ninguna religión, soy cristiano, una fuerte relación con Dios. Puede decir, pero ahora, ¿cómo va el camino? ¿Cómo va su entrega? ¿Cómo va su entrega con el Señor? ¿Está dispuesto a rendirle cada día su vida a Cristo? Bueno, le estaba contando la historia de este jovencito que viene a Cristo, pero cuando el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, este joven se entristeció y volvió para atrás. No valoró el llamado del Señor. Usted valore el llamado de Cristo, la salvación, valórele, porque es el mayor bien que puede recibir el ser humano. Cuando el Señor le limpia de sus pecados, cuando Dios se acerca a uno y le dice, yo te amo, y le dice, ve conmigo, de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Palabras maravillosas que nos da el Señor. Por tanto, estemos dispuestos a entregarle nuestra vida a Cristo. Estemos procurando ser fiel al Señor cada día. Obedecerle al Señor. Cuando hablamos de obediencia es obedecer sus mandamientos. Alguien dirá, los mandamientos ya pasó de moda, es algo que tiene que ver con los legalistas. De ninguna manera. No se terminará ni siquiera una coma de la ley, de la palabra de Dios, que no tenga que cumplirse. Y nosotros estamos llamados a cumplir los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que el que obedece los mandamientos de Dios está obedeciendo a Dios, es un hijo de Dios. Por tanto, estamos determinados a serle fiel al Señor hasta el final de nuestros días. ¿O vamos a escuchar otras sirenas del mundo para ir a las cosas del mundo, aquellas cosas que Dios aborrece? ¿O no constituiremos en apóstatas, personas que solamente viven de una manera totalmente diferente a lo que creen? Por tanto, es necesario que pensemos, ¿qué voy a hacer con Jesús de Nazaret? Estoy determinado a abrazarme completamente a la cruz, a sus mandamientos, a la vida de Cristo, que Él gobierne mi vida. Estoy determinado a entregarle mi destino al Señor, entregarle mi capacidad de decidir. Sí, puedo decidir por mí mismo, pero primero veamos qué dice Dios y pedirle al Señor la guía, la dirección de Dios. Estamos determinados a ser fiel al Señor, a obedecerle. Estoy determinado a conocerle más todavía. Es necesario. Debemos conocer la Biblia. No sé cuánto conoce usted de la Biblia, pero es necesario buscar más, perlas preciosas que están ahí. Tenemos una vida muy corta en esta vida. Ya estamos viviendo prácticamente los descuentos de nuestra vida. Pero esos descuentos que estamos viviendo, vivámoslos bien en plenitud con Cristo. Vivamos plenamente en la vida cristiana, que es maravillosa, dependiendo de
de Dios. Aunque hayan problemas, enfrentamos los problemas con la ayuda de Dios. Aunque hayan dificultades, me abrazo a esa cruz. Aunque haya complicaciones en la vida, avanzo hacia adelante con la ayuda de Dios. Va a venir un día en que voy a estar cara a cara con Dios, pero mientras aquí no temeré mal alguno, porque el Señor me va a sustentar. Tómese de la mano de Dios fuertemente, viva para Dios, ponga por hecho la fe que Dios le ha dado. ¿Está determinado, le vuelvo a preguntar, está determinado a conocerle más? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo quiere el Señor que usted viva? ¿Desea amarle con todo el corazón? El Señor insiste en eso. Cuando habló con esta persona, intérprete de la ley, está hablando con él y le pregunta cuál es el mayor mandamiento. El Señor le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos amar al Señor con todo el corazón. ¿Y cómo voy a demostrar ese amor que tengo para con Dios? Amando al prójimo. Es necesario amar a Dios, amar sus mandamientos, amar todo lo que Él ama, pero también amar al prójimo. Alguien se puede constituir en un religioso, decir yo amo a Dios y lleva mucho tiempo orando, pero se ha olvidado del prójimo, y eso está mal. Amar a Dios significa también amar al prójimo. Bueno, teníamos una persona muy religiosa también ahí, Saúl de Tarso. Saulo de Tarso era aquel hombre que amaba la religión, amaba todo lo que está escrito en la palabra, pero no amaba al prójimo. Cuando se levantaron los cristianos predicando un asunto diferente a la ley, un asunto diferente a lo que predicaban los fariseos, él empezó a perseguirlos hasta la muerte. Entonces ahí demostró que sí amaba a Dios, que tenía celo por Dios, pero no amaba al ser humano. Cuando Dios nos dice que el amor a Dios consiste también en amar al prójimo, al hermano, a la otra persona. Entonces Saulo de Tarso, cuando se convirtió, entendió este concepto de iglesia, este concepto de prójimo, este asunto de cuerpo, que la iglesia ya no era un asunto lejano en que podíamos solamente ir el día domingo al culto, sino era una realidad constante, y que a esta iglesia Dios le llamaba un cuerpo en el cual todos somos partes del uno con el otro. Y Saulo también entendió que tenía que entregarse enteramente a Cristo, rendirse enteramente al Señor. Entonces, para mí, vivir la vida es vivir en Cristo, y el morir es ganancia. Todas las cosas las he tomado como pérdida, decía el apóstol Pablo, por amar a Cristo. Por tanto, ame con todo el corazón a Cristo, ame también al prójimo, ame los mandamientos, ame la vida de Dios, porque es necesario que vivamos plenamente la vida de Dios. Por tanto, hágase esta pregunta: ¿qué haré yo con Cristo? Lo voy a entronizar en mi corazón. Entronícelo ahí en el hogar. Deje que Cristo haga su vida en el hogar, que Él sea el Señor. Ame como Cristo amó a la iglesia, ame a su esposa. Que haya amor, que haya una muy buena relación ahí en el matrimonio. Y cualquier tentación que haya, ciérrele a la puerta a Satanás, renuncie cada día a las obras infructuosas de las tinieblas y viva para Dios. Cada día se está poniendo más difícil ser cristiano, pero Cristo va con usted, el Espíritu Santo le va a ayudar, el Espíritu Santo le va a fortalecer, va a equiparle con armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Claro que hay fortalezas espirituales que nos quieren gobernar, pero esas tienen que ser destruidas a través de la oración, y si es necesario a través del ayuno. Hay que echar mano a las disciplinas espirituales, y por sobre todo al carácter, que sea este carácter nuestro
nuestro crucificado, que la vida de Dios empiece a manifestarse a través de nuestro carácter. Por tanto, voy a entregarle el señorío de mi vida a Cristo, que Él sea el Señor de mi vida, que no sea solamente mi Salvador, sino que sea mi Señor permanente. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Entonces, eso haremos con Jesús de Nazaret, lo entronizaremos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en el hogar para que se respire un ambiente cristiano, para que se respire un ambiente de Dios en el hogar, donde el esposo y la esposa son sacerdotes del hogar y que ministran a sus hijos en amor, pero también en verdad. El Señor les bendiga, hermanos, donde quiera que estén, la gloria de Dios se manifieste en usted. Vamos a orar entonces. Soberano Señor, hace 2000 años se planteó esta pregunta a las multitudes: ¿qué haremos con Jesús de Nazaret? Bueno, la gente aquella decidió y dijo: crucifiquémosle. Bueno, Señor, ayúdame, Señor, a mí y a cada hermano a crucificar nuestra carne y nuestras pasiones, de tal manera que Cristo sea obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Santo Dios, a que podamos menguar y que Cristo sea gigante en nosotros, que podamos cumplir los mandamientos y no nuestros deseos. Bendícenos, Señor, haz tu obra poderosa, bendice cada hogar, cada niño, sean guardados estos niños, sean empapados de tu palabra y sean personas espirituales en este último tiempo. Cada padre sea, Señor, un representante de Cristo, abriendo el libro santo ahí en el hogar para que sus hijos puedan ver el ejemplo. Somos cartas leídas allá afuera, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estemos. Señor, ayúdanos, Señor, a que la gente pueda leer en nosotros a Cristo y pueda ver a Cristo. Bendícenos, haz tu obra poderosa en cada hogar que está escuchando esta palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y al Señor sea la gloria por siempre. Amén. El Señor le bendiga, queridos hermanos. Bendiciones a ustedes. Nos vemos con la ayuda del Señor. Amén.